El capítulo 4 de Duda Razonable Historia de los Secuestros continúa con la investigación del intento de asesinato, digámoslo así, del licenciado debido a que su camioneta se incendió, como lo mencioné al final del tercer capítulo. Ellos investigan y como iban adentro los investigadores de esa camioneta, de volada empiezan a investigar y se dan cuenta que no es ningún corto. Incluso algunos noticieros mal informados subieron a sus revistas que el incendio había sido por un corto y no, ahí estaban los mismos investigadores, criminólogos y todo, investigaron y no, nada, no era cierto nada de eso, porque eso no se debía a una falla eléctrica, porque una falla eléctrica hubiera prendido el carro, hubiera hecho chispas, no hubiera, se hubiera detenido y ya no hubiera avanzado y hubieran tenido tiempo, pero ahí fue inmediatamente, se para el carro, para su dirección, ya no pueden mover para ningún lado, ni el tablero, la pantalla se bloquea, todo se queda totalmente bloqueado, las puertas se aseguran y todo, y empieza a incendiar, entonces rápidamente ellos forcejean y logran salir. Incluso el abogado hace una demanda conforme a la ley, reporta de eso a las leyes y al final del capítulo de esto nos muestra que no se hizo nada, nada. Ese intento quedó fallido porque no se hizo ninguna investigación. Aquí en el cuarto capítulo nos narra el juicio con el que se les va a condenar. Después de varias investigaciones, el acusante va a declarar, se le empiezan a formular preguntas, se le dice que el portar el arma que llevaba es ilegal y él nomás contestaba, no son los datos que yo tengo y así. Entonces el juez metía presión y él contestaba y cada vez tomaba más tiempo para contestar. Entonces el juez hizo un muy buen labor porque si la persona estuviera diciendo la verdad, no le costaría decir la verdad. Le preguntaran y diría, le preguntaran y diría, pero no le preguntaban, se quedaba callado, preguntaba, contestaba otras cosas, intentaba cambiar muchas cosas. Incluso después de ya mucha presión de estar haciendo las preguntas, el señor dice que se siente mal, que había tenido problemas del corazón, lo cual no era cierto, él mismo argumenta, empezamos, el mismo juez, el mismo abogado argumenta que empezaron bien y no entiende por qué de momento ya cuando las preguntas están siendo muy concretas y se está llegando a un punto muy claro, él se empieza a sentir mal de la nada. Entonces ya después, ahí mismo se ve cómo fingió porque eh, el señor de momento dice, sí, sí podemos continuar. Si hubiera sido algo grave, pues entiendo, se enferma, llega alguien, una ambulancia, mandan a hablar, pero no, él mismo dice, seguimos. Después de un tiempo de estar diciendo que ya lo parara. Y bueno, después de eso llega el juicio donde van a ser condenados. Ellos no esperaban ser condenados, sino que salieran de prisión sin ningún rastro de que estuvieron en cárcel. Siendo... No encuentro muy bien la definición, pero sería como absolvidos de ese... Absolutos de ese crimen. Pero no fue así. Pero dicen, ya ni modo, con que nos den poco ya, porque no se puede hacer nada debido a las palancas que tenían y todo eso. Entonces les dice que tienen un tiempo de... Se les condena a 3 años, 8 meses en prisión. Entonces ellos muy felices, los abogados muy felices de, ya van a salir, ya te falta poco, porque a esos 3 años, 8 meses se les restaba lo que ya habían estado ahí. Entonces dicen, muy bien, ya vamos a salir, todos se ponen contentos, y ya se van a la prisión, le dicen, ya les falta poco, sus esposas incluso le dicen, ya les falta poco, y ya mero salen. Pero no, ¿cuál fue la sorpresa? De que no. El mismo día, justamente minutos antes, si no es que en el mismo minuto, les llegan con un acta a decirles que no, que iban a ser enjuiciados a 50 años de prisión. Ellos quedaron muy desconcertados, muy descontentos debido a pues, la injusticia que se cometía. Y ahí termina el capítulo porque debido a... Ya no pudieron seguir el juicio porque debido a la pandemia cerró todo. Todo completamente. Los juicios ya no se llevaban a cabo. Y ahí nos terminó la historia. Tal vez, no sé si ahora que que ya se empezó a dar lo de que más gente salga a la calle y así los juicios ya estén más... Ya se haga juicios, no sé si hayan sido liberados, pero la respuesta no me la esperaba. Yo pensé que iban a salir. Yo dije, tal vez nos cuenta la historia porque por lo general en las películas
reportajes, todo. Al final siempre termina con algo bueno, no con una tragedia como este era el caso. Yo dije, ya van a salir, con eso de que les dieron 3 años, 8 meses, tal vez no era lo justo, sino que quedaran absueltos de todo crimen, pero no. ¿Cuál fue la sorpresa? De que les dieron 50 años y no pudieron salir. Y aquí termina el cuarto capítulo. También investigué cuánto cobra un juez, un abogado penal, perdón, que cobra alrededor de 67 pesos, 68 pesos por hora, con un sueldo anual, perdón, de 132,000 pesos. Y de los juicios que se llevan a cabo, tal vez el 1% quedan absueltos de cualquier crimen. Su juicio se hace correctamente, se le da todo lo necesario que tiene una persona. El 1% solamente quedan liberados, como también lo vimos en una clase pasada, ahí mismo en la escuela, de que el profesor nos dijo que del 100%, el 1% solo quedan liberados. Incluso nos dio un porcentaje que de cada 1,000 personas quedaba uno liberado, y eso a veces es algo muy, muy grave esto. Y la sentencia no me la esperaba, era algo inimaginable. Tal vez con los primeros años, como lo comenté, era algo muy, ¿cómo le diré? Muy corrupto de que le dieran los 3 años, pero no. Después le dieron 50, entonces quedé totalmente sorprendido de que como 50 años a unas personas que demostraron su inocencia ante muchas personas y no se les hizo caso debido a las palancas o al poder que tenían los acusados. La policía, yo opino que tal vez es buena en cierto punto, porque hay algunos policías que se les dan todos los recursos, se les dan capacitaciones, se les da dinero, se les da todo a esos policías. Y ellos cometen actos corruptos como, te paro, te multo, dame dinero y te suelto. Golpean a personas y podría decirse que un 70% de ellos lo hacen y el otro 30% no tiene las capacitaciones, no se les dan cursos, no se les enseña sobre las leyes. Entonces, el 30%, digo por mi opinión, no tienen los recursos, no se les dan las capacitaciones para poder aprender a una persona, que se hagan las investigaciones correctas. Y el otro 70% se le dan, pero cometen actos corruptos, como extorsiones y todo eso. Los fiscales y jueces en el capítulo, en toda la historia, en todo el documental, al principio empezaban a hacer su trabajo bien, pero después se veía luego lo de corrupción, de que, una palanca, ten esto de aquí para que me los arrestes otra vez. Ten esto otro para que otra vez me los arrestes. Esto otro para que otra vez hagan un juicio. Esto otro para inculparlos. Y así fue. No hicieron muy bien su trabajo. El único juez, el único que hizo buen su trabajo fue el abogado. Él sí hizo muy bien su trabajo y lo demostró en todos los capítulos desde que se añadió a defender el caso. Ese fue el único que hizo todo conforme a la ley. El sistema penal funciona, solamente que los actos corruptos no lo dejan funcionar correctamente. Se cometen mucha corrupción porque las leyes, si siguiéramos las leyes y todo eso, se haría todo muy rápido. Solamente lo de la corrupción, palancas, eso hace que el sistema penal jurídico no sea muy bueno. Si yo me pusiera en sus zapatos, tal vez por lo poco que he aprendido hubiera sido un poco más capaz de escoger al abogado que me defendiera, tratar de demostrar mis derechos, todo eso, pero no hubiera recibido menos condena que ellos debido a cómo se ven las palancas, la corrupción, el poder. Entonces no hubiera servido mucho que yo estuviera en sus zapatos. Incluso tal vez yo soy más ignorante que los que estaban en la cárcel. Tal vez me crea un poco más inteligente, pero puede que por el poquito que me sienta más inteligente o que sea un poco más inteligente, no sea muy suficiente. Tal vez me podría defender un poco, pero no tanto. La corrupción la combatiríamos entre todos, entre toda la comunidad, todas las personas del mundo, si se hicieran
cosas correctas, si se investigara correctamente, todos fuéramos muy honestos. El maestro nos ha dicho que somos muy gandallas nosotros como persona, porque nosotros siempre nos fijamos ante nosotros, nunca nos fijamos para otra persona. Y siendo sincero, por mi opinión, tal vez sea un poco bueno que solamente te fijes en ti, porque así tú vas a aprender más, aprendes más de ti, confían más en ti y haces todo lo necesario para ti mismo. Entonces ya ver por otra persona es como muy mal, porque incluso puede haber personas que te crean menso e intenten abusar de que les ayudes. Tal vez sea por una parte muy bueno que te fijes solamente en ti. Es algo muy gandalla, pero es la triste realidad de que hay que ver por uno mismo. Siempre hay que ver por uno mismo. Y con esto concluyo que en todo el capítulo se vio mucha corrupción. Muchas cosas que no eran ahí. Se vio mucho lo de la discriminación, sobre todo los sobornos, la agresión ante los culpables, las respuestas absurdas que daba el acusante, lo de intentos de asesinato. Tuvo en este documental hubo mucho malo, mucho malo, porque no lo hacían todo conforme a la ley. Las leyes son muy claras, muy buenas, sirven para todo. Pero debido a que unas personas tienen más, más poder, no se llevan a cabo todas las leyes. Entonces, con esto concluyo de que no me esperaba yo la verdad, lo de condenarlos a 50 años. Porque, como le mencioné anteriormente, en las películas, series o en todo de Netflix, siempre acaban con un final bueno. Los dejan libres y arrestan a los verdaderos culpables. Pero no, aquí no se vio, aquí se vio totalmente lo diferente. Con esto concluyo el cuarto capítulo y doy por finalizado los 4 reportes de historia de duda razonable, historia de 2 secuestros.